Bueno, Hechos capítulo 16. A ver, venimos de estudiar el panorama del libro de los Gálatas. Si no te tocó, ahí lo subimos al YouTube. Te recomiendo ampliamente que lo revises. Porque en el capítulo número 15 de Hechos, hace como unas 3, casi 4 semanas atrás, hay un punto de inflexión en la historia de la iglesia que está naciendo en el libro de los Hechos. La historia del libro de los Hechos es la historia del nacimiento de la iglesia, ¿no? De la iglesia cristiana, creyentes en Cristo, después de que Jesús resucitó y se fue al cielo, a la diestra del Padre. Entonces, en el capítulo 15 ya ha avanzado mucho la historia de la iglesia, ya está llegando a muchas ciudades en el mundo y hay un punto de inflexión. ¿Cuál es? Cuando los judaizantes, gente judía que se había convertido a Cristo, llegan a la zona de Galacia a influir y a infundir que para ser creyente en Cristo debías de ajustarte a la ley que Dios le dio a Moisés. Tiene un cierto sentido lógico y además que los judíos históricamente se sentían el pueblo exclusivo, perfecto, amado por Dios y que fuera de ellos pues no tienes manera de acercarte a Dios. Y ellos iban diciendo, bueno, crees en Cristo, quieres la salvación, ok, guarda la ley. Y comenzando por circuncidarse todos los varones. Pero después apégate a toda la ley. Y los discípulos, por dirección del Espíritu Santo, ya emitieron una carta. Los discípulos, los apóstoles, que anduvieron con Cristo, Pedro, Mateo, Juan, Tomás, etcétera, hicieron una carta y esa carta decía, no es necesario ni siquiera discutir otra vez este asunto, el tener que cumplir los requisitos de la ley para ser salvos. Y dieron esa carta y dijeron, llévenla a todos lados para que se acabe esta duda. Y el día de hoy es igual para ti y para mí. No es necesario guardar la ley para ser salvos, la ley de Moisés. Y Pablo por su lado, además de esa carta, Pablo por su lado escribe una carta años después a toda la zona de Galacia, que es la carta esa que tienes en tu Biblia, que se llama Gálatas, que es la que estuvimos viendo así a vuelo de pájaro. Y toda esa carta vimos que se trata de reiterar el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. ¿Cómo vivir en ese evangelio? Porque si pareciera que nos da permiso de vivir como se nos da la gana y de vivir y hacer lo que se nos da la gana, al cabo es que, pues si yo soy tan bueno para equivocarme y Dios es tan bueno para perdonar, pues entonces no pasa nada, ¿no? Pero ya quedó claro esto y dijimos, la salvación no es por obras, o sea, tú no te ganas la entrada al cielo delante de Dios por lo que tú haces, sino más bien por lo que Cristo hizo por ti. Entonces la salvación no es por obras. Ahí está el verso de la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿te acuerdas? Pero al mismo tiempo que no es por obras, la salvación, cuando hemos sido salvos, la salvación sí hace una obra en nosotros y se nota. Es como que si en tu sangre ahora corre un ADN diferente y te distingue a ti porque te lleva a comportarte de otra manera diferente, poco a poco. Hay unos cambios que son radicales, dramáticos, pero hay otros cambios que van siendo progresivos. Y hay otros cambios que llegan muchos años después y luego por allá vamos como que tropezamos y vuelven un poco y ahí estamos en esa lucha, ¿no? Pero en general, tú y yo, los hijos, nos vamos pareciendo cada día más al Padre, ¿no? Nos vamos pareciendo más al Padre. Y decíamos, los hijos se parecen a su Padre. Y los que no son hijos, pues no se parecen a su Padre Celestial. O a veces pasa que andamos, que somos hijos más bien, pero andamos como pródigos. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? ¿Sí? Porque sí cachamos, ¿no? O sea, Dios tiene hijos. Y hay hombres y mujeres totalmente separados de Dios que no son hijos de Dios. Por ahí se decía en la religión más tradicional en México, que la gente del catolicismo, que dice, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que solo aquellos que han decidido rendirse voluntariamente a Cristo en una actitud honesta y en oración y confiesan a Jesús
como su Salvador para ellos y para toda gente a su alrededor, diciendo, yo ahora sigo a Cristo. Entonces, mientras de eso no sucede, no eres hijo de Dios. ¿Sí? Porque no has creído y no has venido a salvación. Pero también hay hijos de Dios que han confesado a su Señor y a su Salvador, pero que son pródigos. O sea, eres hijo, pero andas bien lejos, como la historia del hijo pródigo. Y no es que, ay, no pasa nada, hombre, que tanto es tantito. No, sí pasa, claro que pasa. Mira, tú estás haciendo sufrir a tu familia, estás haciendo como cristiano alejado. Estás haciendo sufrir a tu esposa, a tus hijos. Tú mismo estás sufriendo por dentro porque sabes que estás viviendo algo incoherente para lo que ya no estás diseñado. Porque hay una salvación en tu interior. Y Dios está esperando que vuelvas a casa, que vuelvas a Él, porque eres su hijo y hay gracia y misericordia para tu vida de parte de Dios para ti. Para que no andes como hijo pródigo allá lejano, lejos, haciendo cosas que no son de un hijo de Dios, que no son características de alguien que verdaderamente ha creído. ¿Sí? Como es increíble la vida de Enoc. Tú lo puedes ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde está lo que se le llama el famoso Salón de la Fama de la Fe, pero a mí me cae gordo eso porque en realidad la fama es del Señor, no de la fe guau de la gente. Pero ves a Enoc, que fue justificado por la fe. Pero tú te vas a Génesis y ves la vida tremendísimamente errada, haciendo sufrir a sus hijas, entregando a sus hijas para que, o sea, terrible, terrible, viviendo en una cueva, lejos de una vida como un embajador del Señor en la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber si alguien es salvo o no, si es hijo o no, si es pródigo? Te digo algo, no sabemos. No sabemos, no podemos saber. Solo pudiéramos ver, y Jesús dijo, al árbol lo conoces por sus frutos. Solo podemos ver el fruto del Espíritu en una persona o las obras de la carne. Pero ¿cómo distinguimos si alguien o no es hijo de Dios porque no ha creído o si anda como hijo pero pródigo? Y lo vuelvo a decir, no podemos saber. No se puede, porque no hay como un hijómetro, así, un cristianómetro, ¿no? Como para, sí, bingo, sí da talla de cristiano, vente con los buenos. O sea, no existe tal cosa. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Amarnos unos a los otros. Exhortarnos unos a los otros desde la viga que tú traes, no desde la paja del otro. ¿Te acuerdas que Jesús dijo eso? Orando unos por otros, clamando unos por otros. No vaya a ser que tú caigas en algo peor que tu hermano. Tenemos que sustentarnos. Aquí el único que juzga al final de la historia es nuestro Señor. Entonces, y Pablo en Gálatas les deja claro cómo se notan las obras de la carne y en contraste cómo se ve el fruto del Espíritu en una persona que verdaderamente es creyente. Y nos evaluábamos, ¿se acuerdan la semana pasada? Y meditábamos en ello y orábamos por ello. Pero volviendo ahora al libro de los Hechos, ahora sí en el capítulo 16, recordando un poquito, está iniciando el segundo viaje misionero de Pablo. En eso va el texto. Y después de la carta, y que quedó aclarada de que la salvación es por fe, sin cumplimientos de la ley, sin tener que circuncidarse, dice el texto que la iglesia continuó creyendo y discipulándose en la Escritura. Y Pablo y Bernabé dicen, deberíamos de volver a las iglesias donde fuimos en el primer viaje misionero, pero Pablo quiere hacer el viaje de una manera y Bernabé lo quiere hacer de otra. Y tienen una diferencia de opiniones sobre cómo hacer este viaje. Y vimos que se separan. Pablo dice, ¿sabes qué, Bernabé? Pues entonces yo me voy a ir por acá. Ahí te ves, ¿no? Y Bernabé le dijo, pues yo me voy por allá. Y Pablo toma un camino y Bernabé toma otro. Y mira, acompáñame unos versículos antes, en el capítulo 15, verso 40. Hechos 15, 40, mira, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Hay un mapa que no sé si se
¿Puede? ¿Se pudo? ¿Se va a poder? ¿No? ¿Sí? Producción. Bueno, este no es el que quería, pero no importa, sirve. Ok. Acá está Jerusalén, mar Mediterráneo. Toda esta cosa de colores es Turquía. Están aquí en Antioquía y aquí es donde dice Bernabé, yo me voy a ir a Chipre, porque él era de aquí. Y Pablo dice, pues yo me voy a ir allá arriba a las iglesias donde fuimos ya. Y entonces se va a toda esta zona que dice Galacia, Frigia y Asia. Y viene por aquí y llega a Listra, Derbe, Iconio. Te voy a explicar un poquito más. Ese está bien, ¿no? Ese está bien, ya. Sí, no pasa nada. Entonces dice el texto que pasaron por Siria y Cilicia, ¿no? Que es esa zona que te estoy mencionando. Allá me lo cambiaron. Acá está Cilicia, mira, entonces se va por arriba, pues es lo que quiero dar a entender. Entonces ahí acompañamos así el capítulo 16, versículo 1. Dice, después llegó a Derbe, ahí está en el mapa Derbe, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Chan, chan, chan. Este es el famoso Timoteo, a quien Pablo le va a escribir una carta después de un tiempo, 2 cartas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, que están en tu Biblia. Ahora, ¿quién es este Timoteo? ¿De dónde salió? Continúa el versículo 1, dice Timoteo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, esas 2 ciudades. A ver, vamos a armar el perfil de Timoteo. Número 1, dice que era, verso 1 dice, había cierto discípulo, o sea, él era creyente en Cristo, era cristiano, ¿sí? Dice el texto, era discípulo, o sea, y ojo con eso, no nada más se convirtió, sino que se estaba discipulando, estaba aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de forma constante, consistente y permanente. Era un discípulo, ¿ok? Número 1. Número 2, su familia. Dice el verso 1, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea, su mamá era judía, pero había creído en Cristo. Muy seguramente, esta mujer creyó en el primer viaje misionero. Entonces, al creer, ella le empezó a inculcar la fe a su hijo Timoteo, ¿sí? De hecho, también anda la abuela por ahí, ¿ok? Entonces, la abuela y la mamá le empezaron a infundir el evangelio. Más o menos se estima que entre el primer y el segundo viaje pasaron como unos 5 años. Entonces, en esa cultura, por otro lado, un jovencito judío o de familia judía, a los 12 años ya se considera un hombre. Y hay una celebración, entonces hay una ceremonia ahí que se hace, y entonces ya se consideraba un hombre hecho y derecho. Entonces, cuando Pablo llega 5 años después de que su mamá se convirtió y le empieza a infundir el evangelio, ya pasaron 5 años. Entonces, si, vamos a poner números tentativos. Si la mamá se convirtió cuando el chico tenía 8 o 10, 11 años de edad, cuando Pablo regresa ya tiene 16, 17 años este chamaco Timoteo. ¿Me explico? Es un chico como ustedes que están aquí, más o menos, ¿no? Entonces, dice que su papá era griego. Y eso ya antepone un peso social así, en la familia y cultural, ante la cultura judía. Porque él era como ese hijo incómodo que no debía ser. ¿Por qué? Porque esta mujer, su mamá, siendo judía, sale de esa cultura y se casa con alguien que no es judío. Entonces el hijo es así como que, el hijo incómodo, ¿no? Entonces ya Timoteo viene cargando con una afrenta por delante, porque su madre era menospreciada por haber desechado la ley y casarse con otra cultura no judía. Y a pesar de que Timoteo viene cargando con esto, siendo un chico de 12, 13, 14, 15 años, no sé, es una edad aproximada, y que viene cargando con ese estigma social,
viene un pero en el texto que es de mucho peso. Y esta es la tercera característica. Dice el verso 2, y daban, ¿qué dice? Buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, no sé cómo tú te percibes a ti mismo o si te ha tocado echarte alguna famita encima, ¿no? En tus hombros. Pero imagínate que aquí hay 3 ciudades que hablan bien, en buena manera, de este chico Timoteo, ¿no? ¡Qué increíble! Buenos frutos. Entonces, quién sabe si fue así, pero déjame dramatizarlo un poquito. Llega Pablo, ¿sí? Llega ahí a Derbe, a esa ciudad. Ya es una iglesia que ha pasado 5 años más o menos de trayectoria. Ni nosotros tenemos 5 años, entonces imagínate algo así. Entonces llega Pablo, ¿no? Y pues ve que se andan acomodando, y entonces ven a un chico acomodando sillas, limpiando los baños, viendo que el micrófono está bien, a lo mejor con una guitarra, con un arpa, un salterio, una cosa así de esos instrumentos para el tiempo de la alabanza. No sé, no tengo idea, pero imagínatelo así. Y está Pablo ahí, le dice, ¿y este chamaco quién es? ¿No? ¿Quién es este chico? ¿Quién es este chico? Y los otros le dicen, es Timoteo, Pablo. ¿Timo qué? Timoteo, sí. El hijo de Eunice, el nieto de Loida, que se salvaron, las creyentes. Ah, ok. Y esto que te quiere, o sea, esto que te dramatizo y esto que estamos viendo en tan solo en estos 2 versículos tiene varios puntos para reflexionar que quiero darte. Ahí te va el primero. De alguna manera esto es esperanza para ti, hombre, mujer, si estás casado con una persona que no comparte tu fe, ¿sí? O quizá que no la comparte como tú quisieras. Porque puede que sea tu estado actual, como aquí, o sea, una mujer judía, creyente, con un padre griego, tal vez ajeno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a llevar tu vida de familia? Porque ya estás casado. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo debería ser nuestra conducta en una situación como esta, de acuerdo a la Escritura? Y sabes, Pedro da la respuesta. Acompáñame, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo debería de ser nuestra conducta en respuesta a la salvación con que hemos sido salvos, pero al mismo tiempo, cómo debe ser nuestro, nuestro carácter en Cristo? Permítanme. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Léelo conmigo. Dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Cómo? ¿A bibliazos? Que dice, sin palabras. Sin palabras, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. A ver, no está hablando de que le solapes el pecado al marido, ¿sí? No está hablando de ignorarlo porque no comparte la misma fe que tú. No está hablando de castigarlo porque él no ama a Dios como tú. Ni tampoco está hablando de someterte a él solo y solo sí hasta que él sea como Cristo. No, pues si a esas vamos, pues nunca, nunca te vas a someter. Sí está hablando de qué, Pedro? Está hablando de una conducta casta. ¿Y qué es una conducta casta? Está hablando de pureza, de una limpieza, una pulcritud como mujer, una vida limpia, una vida sincera, una vida sin manipulación. ¿Sí? De eso está hablando. Está hablando también de una conducta respetuosa. No está diciendo que le tengas miedo a tu marido. No, no, no. La Escritura te llama a ti como mujer casada a temerle a Dios, no a tu marido. ¿Ok? Ojo con eso. Está hablando de un temor a Dios que se refleja
en ti con un respeto a tu marido. Nada más. ¿De qué está hablando? De una conducta. De una conducta, dice vuestra conducta, es decir, tu estilo de vida como mujer creyente debe estar caracterizado por esto, por el fruto del Espíritu en tu conducta como mujer en ese matrimonio, aunque tu marido no comparta tu misma fe. Versículo 3. Vuestro atavío, o sea, la vestimenta y todo eso, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. No vayan a venir así el siguiente domingo nomás, ¿no? No voy a explicar. No, lo que Pedro está diciendo es, eso se acaba, señores y señoras, se acaba. Verso 4 dice que tu atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Te has preguntado como mujer, quizá como varón, qué es lo que le agradará a Dios de tu vida? Bueno, aquí tienes una respuesta. Aquí tienes tu respuesta. ¿Qué es le agrada al Señor? Un corazón vestido de un espíritu afable y apacible para con tu marido. Ahí se agrada el Señor. Dice que es de gran estima delante del Señor. Verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ojo con esa frase, está tremenda. Que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, esposa de Abraham, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras, hablando ya en el presente, habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y esto es bien importante, ¿eh? Es bien importante. ¿Por qué sin temer ninguna amenaza? ¿Por qué, mi querida hermana casada? Porque tu confianza y tu sujeción principal, tu lealtad está para con Cristo en primerísimo y más importante lugar en todo tu ser y tu vida. Ahí está tu lealtad. ¿Por qué sin temer ninguna amenaza? Porque si tu lealtad está con el Señor, Dios va a actuar, así como Dios actuó a favor de Sara y la protegió y la defendió. Y de ese mismo modo es lo que está pasando con esta mujer. Y Dios va a actuar en la mamá de Timoteo. Y lo mismo va a pasar contigo. ¿Cuándo, Gustavo, yo quisiera ver a mi marido aquí arrodillado, entregándose al Señor? No lo sé. La Escritura no promete nada de esto. Pero tu llamado es a esto. Y esto no nada más aplica cuando el marido no es creyente, también aplica cuando en un matrimonio la mujer no quiere saber nada de Cristo. No quiere saber nada de Cristo. Así que también hay encomiendas para ti como hombre. ¿Así? Sí, mira, versículo 7 de ahí de Pedro. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas en la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¡Ay, qué chiste! A la mujer le dio como 5 versículos y al varón 1. ¿Cómo? No, hay que leer detalladamente. Nada de eso. Mira el versículo 7 otra vez. Maridos, vosotros maridos, ¿qué dice? Igualmente. O sea, los 5 versículos anteriores son para ti, como varón. Y aparte, otra cosa adicional. Así que tenemos el paquete más fuerte. Pedro está diciendo lo mismo, caballeros. Y además te advierto algo extra. Dice, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No está diciendo que la mujer sea un vaso frágil, no. Nos está diciendo que, que nosotros como varones debemos de honrar a nuestras mujeres como a un vaso frágil. Y si ellas han creído en Cristo, ahí te va. Ellas son, dice, como a coherederas, hay que tratarlas como a coherederas de la gracia de la vida,
para que tus oraciones no tengan estorbo. O sea, si no han creído en Cristo, trátalas igualmente a ellas, o sea, ornato de corazón, sin temor, conducta afable, sin palabras, sin bibliazos, ¿sí? Con una conducta, que se noten el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Veíamos en Gálatas. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso. Y si han creído, ponte las pilas. ¿Por qué? Porque tu suegro es el Dios Altísimo. Y no lo sé tú, pero qué susto. ¡Qué susto! Lastimar un cabello de nuestras mujeres. ¿Ves cómo la Escritura realza a la mujer, a diferencia de cómo se opina en el mundo, que la Biblia es retrógrada? ¿No es cierto? La Biblia restituye, el Señor restituye el lugar que le corresponde a nuestras mujeres y a nosotros como hombres responsables. ¿Sí? Entonces, hay esperanza para ti si tienes un marido o una mujer no creyente, así como lo hubo en la familia de Timoteo en el matrimonio de sus padres. Y la segunda cosa que te quiero decir, hay esperanza para ti como joven. ¿Por qué? Porque indistintamente de lo que pase en casa con tus padres y con tu familia, hay esperanza para ti. Mira, Timoteo no escogió el contexto familiar donde nació. No escogió tener un padre griego. No escogió que su mamá dejara el judaísmo y meterse en un problema social. No escogió la cultura y los problemas que con ello traía. Pero sabes que sí escogió Timoteo a su corta edad. Escogió caminar con Cristo. Escogió caminar y conocer las palabras de Dios, de su Dios, y discipularse. Y Dios obró poderosamente en su vida, indistintamente del problema que había en casa con su familia. Y Pablo le recuerda esto. Mira, acompáñame, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pablo se lo recuerda y le dice lo siguiente. 2 de Timoteo 1, 5. Dice, trayendo a la memoria, le está diciendo a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Chicos, y todos, Timoteo eligió a Cristo indistintamente de todo lo que estuviera pasando en casa. Ahí estuvo su enfoque. Puede haber un remolino y cosas volando y mil desastres. Pero ahí estuvo su enfoque y encontró el mejor galardón que todo chico, chica, joven puede encontrar. ¿Cuál es? Cristo Jesús en tu vida. Entonces, elige a Cristo por encima de todo lo que esté pasando en tu vida y en tu casa. Sea bueno, sea regular o sea malo. A tus ojos, como sea que lo consideres, pon a Cristo por encima de todo. Elige a Cristo. ¿Va? Volviendo a la historia de aquí de Hechos, Pablo cuando ve a Timoteo ahí en la congre, le dice, en Derbe, le dice, ¿qué tal? Imagínate a Timoteo, es Pablo, ¿no? Timoteo, ¿qué tal, Pablo, para servirte? Dice, oye, ¿sabes? Traigo una carta de Jerusalén que debo llevar a varios lugares y recordarles que la salvación es por fe, no por la ley judía. ¿Quieres ir conmigo? Y Timoteo, vamos, por supuesto, démosle. Y vale, ok, paso número 1, circuncídate. ¿What? Mira, verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y aquí hay otra enseñanza. Hay otra enseñanza. Oye, Pablo, ¿no estás siendo incoherente, pues, que estás diciendo que con lo que dice tu carta? ¿No? ¿Y quién nos contestaría Pablo si le hiciéramos esto? Diría, claro que no. No estoy siendo incoherente. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Por dos cosas. Número 1, porque no le estoy pidiendo que se circuncide para salvación. Él ya es salvo. Importantísimo. ¿Y entonces para qué, Pablo? ¿Para qué?
para no ser un estorbo en la misión de hacer la voluntad de Dios y llevar el evangelio de la gracia a donde sea necesario, a donde vamos a ir de hecho, para que no sea un estorbo. Pero ¿cómo va a ser un estorbo? El texto lo dice. Timoteo, aunque tenía buen testimonio en 3 ciudades, todo mundo sabía que era de padre judío, pero griego. Y todos sabían que su padre, al saber que su padre era griego, sabía que su padre iba a decir, no lo circunciden, ¿no? Y ellos iban a recorrer, dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ellos iban a recorrer las sinagogas que estaban en las ciudades, iban a ir a las sinagogas. Y todos sabían que que evitaría, eso sería un estorbo para que fluyera el evangelio, el mensaje de salvación, por gracia, no por guardar la ley. Eso iba a evitar cuando llegaran, que dijeran, ¿cómo no? Pues claro, ahora acaban de salir con que pues, los gentiles no necesitan ser circuncidados, y eso lo dicen y prediquen así, ¿o no, Timoteo? ¿Verdad? ¡Qué a gusto! ¿No? Entonces, ¿qué iba a pasar si sucedía eso? Discúlpame, pero estoy circuncidado. Entonces se quita el estorbo y se abre la conversación con aquellos que siguen atados al legalismo. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la enseñanza detrás de esto que está pasando aquí? Que es más importante predicar el amor de Cristo y la libertad que Él nos da que nuestros propios derechos como hijos de Dios. ¿Timoteo está en derecho a no circuncidarse? Claro que por supuesto que sí. No necesita circuncidarse. Pero está tan comprometido con la gracia de Cristo que dice, démosle cualquier sacrificio personal que yo pueda hacer y que valga la pena con tal de predicar y enseñar la libertad que tenemos en Cristo. Démosle, no importa. Y sabes, así personalmente he visto cómo otras personas han decidido negar sus derechos. Es que es mi derecho, soy yo, es mi cuerpo y yo hago lo que quiera, al cabo es su gracia. Sí, claro. Pero sabes, si hay algo que pueda estorbar, aunque sea mi derecho, yo lo hago a un lado por amor de aquel que necesita escuchar el mensaje de salvación. Sabes, yo no sabía, estudié en el Instituto Eternity, así se llama, en Cuernavaca, del pastor de Semilla Cuernavaca. Y él se llama Jaime Food. ¿Y sabes qué me acabo de enterar? Él es un gringuito, de esos que predican así los domingos. Y güerito y así, ¿no? Entonces, resulta que se llama Jaime Food y así lo conozco, Jaime Food. Y yo decía, estos gringos, ¿no? Que se ponen así, Pancho con el apellido gringo. Y bueno, el tema es que me acabo de enterar que él cuando vino como misionero a México, se cambió su nombre, él no se llama Jaime. Entonces se puso Jaime para tratar de apegarse lo más natural al lugar donde iba a compartir. ¿Me explicó? Para hacerlo más accesible, para bajar 15, 20 rayitas el hecho de que soy gringo. Sí, el pastor gringo. Y bajar la guardia y poder llegar a la gente de Cuernavaca. Increíble. Se me hizo un testimonio fuertísimo de esto mismo. Tiene derecho a seguirse llamando y seguirse, que siga usando su nombre. Claro que está en su derecho, no importa. Con tal de ganar a aquellos. Pablo decía, me he hecho griego para ganar a los griegos. ¿Y qué significa hacerse a los griegos o a los judíos para ganar a los judíos? Copiar sus mañas, aprender sus costumbres, aunque no sean correctas. No. Sino renunciar a cualquier derecho con tal de que nada estorbe predicarles de Cristo a esas personas. De eso se trata, hacerse a. Y continúa la historia en Hechos, verso 4. Al pasar por las ciudades, dice el texto, finalmente se van, ¿no? Y ahí va. Ya Timoteo circuncidado,
mira el fruto. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuáles? Pues la carta, esa que dice que no tienes que guardar la ley. Así que las iglesias eran confirmadas ¿en qué? En la fe, y aumentaba en número cada día. ¿En qué debemos confirmar una iglesia, un grupo de personas? ¿En la marca de una iglesia? ¿Esto? ¿En eso? No. ¿En las teorías de alguien? No. ¿En las reglas de un lugar o lo que según esto tienes que hacer? No. ¿En qué? En la fe. En la fe. La fe que viene por el oír y el oír el evangelio de la gracia de Cristo. Lo único que puede hacer que tu vida esté confirmada y tener solidez es la palabra de Cristo que produce fe. ¿Sí? Eso es. Entonces aquí está sucediendo. Y luego dice el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Alto ahí. ¿Qué? A ver, parten de Iconio, Listra y Derbe, y cuando Lucas escribe Asia, no se está refiriendo a la gran Asia que nosotros pensamos, China, la India, Japón, todo eso. Se refiere más bien Lucas al escribir, cuando pone Asia, al Asia dominado por Roma, que es la provincia de Asia. Entonces, al parecer, Pablo, no sé si me vas a poner el mapa otra vez, por favor. Pablo está, ándale, este es el bueno. Entonces vino para acá y aquí están Derbe, Listra y Iconio, ¿no? Entonces, si tú te fijas, acá dice Galacia, aquí dice Cilicia, lo que veíamos ahorita, y acá dice Asia, ¿ya viste? Entonces, toda esta zona que está aquí es lo que hoy es Turquía, pero esto se consideraba la provincia de Asia. Una de las, cuando Pablo sale de aquí, de Listra, y viene hacia acá, hacia arriba, parece que quiere, dice irse a Asia, y una de las ciudades más importantes de esa provincia de Asia era Éfeso. Entonces, como que él quiere venir para acá, y no puede, y luego quiere subir allá donde dice Bitinia, que es hacia arriba, cerca de Estambul, donde está ahora Estambul, y el Espíritu Santo dice, no. El Espíritu Santo les dijo, no. Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué no se supone que el Señor nos dijo que fuéramos y predicáramos el Evangelio hasta el fin del mundo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y te pongo una pregunta. ¿Dios podría llegar a pedirme que no haga cosas que pueden parecerme buenas, como predicar el Evangelio? ¿Acaso no nos dijo que fuéramos a todo el mundo? Sí, pero, sí, estás correcto, pero Él es soberano. Él es soberano. Te voy a decir un dato interesante, perturbador, un poquito. Cuando Jesús vino a la tierra, Él era el Mesías, ¿estás de acuerdo? Y Él tenía el poder de sanar todas las enfermedades y liberar a todos los cautivos, etc. ¿Sí? ¿Verdad? Pero Jesús no sanó a todos. ¿Estás de acuerdo? Hubo paralíticos que no quedaron sanos. Hubo hospitales que Él no visitó. ¿Pero por qué, siendo el Mesías todopoderoso, no lo hizo? Porque Él estuvo aquí para hacer la voluntad de su Padre. Jesús dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y no hablamos de que Jesús entonces está sumiso como tú y yo, como un subordinado de Dios Padre. No, Jesucristo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero hay un plan mayor que supera tus expectativas y las mías, que Dios está operando en tu vida, en mi vida y en este mundo. Son sus planes, su misión. Ahora, entonces, volviendo al mapa, quiso venir hacia acá, hacia Asia, o subir arriba donde dice Bitinia, y dice que el Espíritu Santo se los impidió. ¿Por qué se lo impidió?
Respuesta, sabe. La Biblia no lo dice. Solo podemos pensar cosas como cuáles, como estas. Tal vez Asia no estaba listo para el mensaje del Evangelio. Tal vez Pablo, Silas y se les pegó Timoteo no estaban listos para lo que iban a vivir en Éfeso. ¿Sí? A lo que se iban a enfrentar, etcétera. ¿No? Pero la Biblia no lo dice. Otra duda, ¿cómo les dijo que no? ¿Cómo? Porque dice que se los impidió el Espíritu Santo. Respuesta, ¿cómo sucedió? Sabe. ¿Sí? No sabemos, tampoco se nos dice. Podemos pensar varias cosas. ¿Cuáles? Pudo haber sido una revelación. Si tú te acuerdas, Silas, en el capítulo 15, dice que él era una persona que tenía, que era un profeta. Entonces, tal vez, por revelación, le dijo, Pablo, el Señor dice que para acá no. Puede ser. Pudiera haber sido algo circunstancial, ¿sí? Que en muchas ocasiones Dios usa circunstancias para decirnos que no y que sí, ¿no? Las evidencias circunstanciales son parte de algo que Dios usa para confirmar su voluntad específica para tu vida. ¿Cómo que pudo haber sido algo circunstancial? Pues podría haber sido una enfermedad. Curioso, nomás voy a decirte esto, Gálatas 4, la carta que le escribe a los de Galacia, a donde sí fue, les dice que por una enfermedad llegué a ustedes, ¿no? Entonces, como diciendo, si no hubiera sido por esta enfermedad, yo me habría ido a Asia en lugar de al interior de Galacia, ¿no? Solamente Dios sabe. Y tú y yo, ¿qué nos toca hacer? Confiar en el Señor, confiar en Él. Hay muchas cosas que a ti y a mí nos pueden parecer buenas, pero Dios dice no, no. Y a ti y a mí, ¿qué nos toca hacer? Confiar en el Señor, confiar en Él. Me gustó mucho que en una reunión de oración de pastores, estábamos ahí y un pastor dice, es que sabes que yo estoy yendo, hemos estado yendo a un centro de rehabilitación a predicar abiertamente del Evangelio y ha sido muy suave todo y ahí va la cosa, va avanzando, las personas se están discipulando, etcétera, etcétera. Y de repente acaba de llegar un anuncio, una circular de que ya no, que ahora tenemos que dar estos libros que no tienen nada que ver con la escritura. Entonces, como que quisimos tratar así como que, pues sí doy el contenido, pero te sigo dando el Evangelio. Y les dijeron, no, ya no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Persecución, ¿no? Y me gustó mucho, el pastor Fermín le decía, confía en Dios. Tan sencillo como eso. Confía en Dios. ¿Cómo que confía en Dios? Sí, tu labor ya la hiciste. Ya quedó sembrada la semilla. Ahora toca, el trabajo es del Señor. Él es el que hace crecer la semilla, no tú. ¿Sí? Entonces, tal vez, no lo sé, le dijo, no lo sé, pero tal vez es tiempo que ya salgas de ahí. Se acabó el tiempo en el centro de rehabilitación. Entonces, aprendamos a confiar en que Dios está contigo en cada paso que das. No estás solo. Lo que pasa entre semana, martes, jueves, miércoles, no estás solo. Tus circunstancias no están tomando por sorpresa a Dios. ¿Eres su hijo? Sí, ok. Las circunstancias que pasan no están tomando por sorpresa a Dios. Y claro, tenemos, para saber qué va a pasar o cómo discernir, tenemos su palabra para que Dios nos hable. Y tenemos la oración para responder al Señor y podemos ayunar y podemos pedir consejo y hay circunstancias que tú y yo vamos a tener que sopesar y evaluar delante de Dios. Más tarde Pablo va a llegar a Éfeso y en ese momento va a ser una gran bendición. Mientras tanto, ¿qué pasó? Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. O sea, no pudo ir a Bitinia hacia el norte, no pudo bajar al sur a Éfeso, como que Dios tenía algo, ¿no? Y aquí viene, verso 9.
dice, descendieron a Troas y se le mostró, ahí en el puerto de Troas, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cómo supo que era macedonio Pablo en esa visión? Pues quién sabe, quizá la ropa o el turbante, no lo sé, tal vez lo vio, pero no sé si podemos poner otra vez el mapa. Esto es revolucionario, ¿por qué? Porque el Evangelio está llegando por primera vez en la historia de la humanidad a Europa. Toda esta parte que está aquí separada por el mar, todo así hasta allá, todo esto de acá, allá arriba dice Macedonia, acá ya, todo esto de acá, ya es Europa, es Grecia y los países que están ahí. El Evangelio va a tocar tierra en Europa por primera vez. Y entonces Pablo está en Troas, acá, y ahí en ese puerto dice, ven a Macedonia, ve un macedonio. Y entonces zarpan hacia allá. Verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjate, no sé si notaste, déjame aquí el verso 10. No sé si notaste, está pasando algo bien interesante con Hechos. Acaba de suceder. Está pasando el escritor de tercera persona. Ellos, y fueron, y vinieron, y subieron, y bajaron. Ellos, a segunda persona. Y nos fuimos, nos llamaron, y fuimos, y se está incluyendo. El autor Lucas se está incluyendo. Y Lucas, si te acuerdas, es doctor. Es doctor. Y se une al equipo. Y esto muchas veces se usa para fundamentar que es altamente probable que Pablo sí se enfermó y por eso no bajó a Éfeso ni arriba, sino que fue a Troas y ahí se les unió Lucas y le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir contigo porque estás re mal de salud y te tengo que cuidar. Claro, es una inferencia por el contexto que estamos viendo. Verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, que son todas las bolitas que aparecían ahí arriba, y de ahí a Filipos. Filipos es donde va a escribir la carta a los filipenses, años después, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos, fíjate esto, un día de reposo, un sábado, haz de cuenta, salimos por la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Quién no era un macedonio? ¿Por qué mujeres? Y lo vamos a ver más adelante, pero quiero darte algunos puntos para que dibujes esa película en tu mente y que el Señor pueda hablar a tu corazón. Es muy probable que en esas alturas del mapa, ahora sí que a estas alturas del mapa, ya no hubiera tanto judío. No se menciona una sinagoga, dice que se reunían en el río ahora. Y se necesitaban 10 varones judíos para fundar una sinagoga. ¿Qué significa? Que ni 10 judíos había en la comunidad. Entonces se reunían en un lugar, el que sea, y es probable que cuando conocen a Pablo y ven a Pablo, dicen, este cuate es un rabino, háblanos Pablo. Y me llama la atención que él venía a un varón macedonio, pero aquí está lleno de mujeres. Pero ahí hay una mujer que va a ser clave en la historia que el Señor necesita, que la va a usar. Verso 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo. Estuvimos en Tiatira, en esa ciudad, y es una ciudad llena de mucho comercio, mercado, negocios, edificios donde se hacen juntas para todo el rollo del comercio. Mucha gente de negocios. Y dice que esta señora movía la púrpura. ¿Qué es la púrpura? Es una tela teñida con una tinta que es bien difícil de conseguir. Entonces, para que tiñas una tela, tienes que hacer un circo, maroma y teatro, y entonces es bien cara. Es como la tela de seda, más o menos, ¿sí? Porque es muy difícil crear la tela de seda. Pero ella vendía púrpura, entonces probablemente Lidia era una señora, mira, de mucho billete.
y de mucha influencia allí en Tiatira. Y mira lo que pasa. Dice el verso 14, continúa. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y esto me pegó, porque tú puedes oír y yo puedo oír mil cosas, pero si el Señor no abre el corazón mío y el tuyo, no va a llegar a lo profundo de nuestro ser. Y qué importante es que estemos pidiendo que Dios abra nuestro corazón, que sea tu oración, no nada más las orejas, sino el corazón. Y ella, Lidia, habiendo escuchado y abierto el corazón, creyó, vino a la fe, porque la fe viene por el oír. Mira el verso 15. Y cuando fue bautizada, ahí está, creyó en Cristo, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Qué chistoso. Aquí pasa lo opuesto. Días antes el Señor está impidiendo que no vayan a Éfeso, impidiendo que no suban a Bitinia. Aquí el Señor los está forzando a quedarse. ¿Cachas? Los está invitando, los está forzando a quedarse. Y aquí, a partir de este verso, la historia va a empezar a dar otro giro que Lucas va a narrar. Pero antes de continuar y para cerrar hoy, quiero darte algunas reflexiones de estos personajes. De manera de cierre. 1. Pablo. ¿Qué está pasando con Pablo? Está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y esto lo está llevando a tener que ceder pese a sus deseos en el camino, ¿no? Pablo tuvo que rendir sus planes ministeriales. En un principio dijo, Marcos no viene. Y Dios permitió que Marcos no viniera. Después dice, voy a Asia. Y Dios dice, no. Y así progresivamente Dios va guiando a Pablo y Pablo va aprendiendo a sujetarse a la dirección que el Espíritu de Dios le va dando. Y algo que podemos aprender de esto es que Dios a final de cuentas tiene la última palabra en nuestros planes. Yo te pregunto a ti, ¿qué planes, cuáles planes tienes que rendir a la dirección del Señor? Piénsalo. Número 2, Timoteo. Este personaje, Timoteo, toma la decisión de seguir al Señor, pese a las condiciones familiares y a las condiciones sociales. Y eso es precisamente lo que Cristo dijo que hiciéramos con nuestra familia. Dice, cualquiera que no niegue a su familia, a su padre y madre, y me sigue, no es digno de mí. O sea que Jesús está diciendo que mandemos a volar a nuestros padres, a nuestras madres, y nos dediquemos y nos vayamos allá a la punta de un cerro a vivir como monjes, solo para Él. No. Lo que Jesús está tratando de decir es que tu lealtad en primera instancia está para tu Señor. Porque en ese tiempo la lealtad familiar era tan fuerte, que te veías obligado a dejar tu fe por obedecer a los padres. Entonces, toma la decisión de ceder a tus derechos para anteponer la misión del Señor en tu vida y los propósitos del Señor. Que te pregunto a ti, para que medites, ¿qué decisiones estás tomando cada día? ¿Qué prioridades estás colocando en tu vida? ¿Cristo es la primera de la lista o no? ¿O es cualquier otra cosa? ¿Se están cumpliendo tus propósitos o los propósitos del Señor? ¿Qué está sucediendo primero en tu vida? Hay que meditar en eso. Otra, Lucas, el médico, el escritor de Hechos. No tenemos tanto detalle, pero Lucas se une a la misión. Pudo haberse quedado, pudo haber dicho, no, yo tengo mi consultorio, tengo 47 pacientes en mi cartera que los estoy atendiendo. Pero él hace a un lado eso y se suma a la obra de Dios, a lo que el Señor está haciendo. Y por último, Lidia, la señora de púrpura. Ella abrió su corazón porque Dios le abrió su corazón. Pero en respuesta, ella agarró todos sus recursos o parte de ellos y los puso
a disposición. Quizá hasta su influencia también la usó para el servicio del Señor. Su casa va a ser un punto clave, lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, tomemos estas reflexiones de estos personajes y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, a rendirnos a Él, que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Va? Amado Señor, gracias te damos por tu palabra este día. Gracias, precioso Dios, por tocar nuestro corazón, por tocar nuestro ser, por permitirnos, Señor, vivir en tus caminos. Gracias, Señor, por hablarnos con tu palabra y dejarnos ver, Señor, que tú eres el que mandas, no nosotros.